Bueno, buenos días. Siguiendo en el módulo de repaso de farmacología de antibióticos, el día de hoy nos corresponde hablar de inhibidores de la subunidad 30S, donde básicamente vamos a tener dos grupos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, pero específicamente en la subunidad 30S del ribosoma. Acá vamos a tener a los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Son dos antibióticos que actúan sobre dos puntos distintos de la misma subunidad 30S del ribosoma. Tienen espectros, mecanismos de acción un poco distintos, sus perfiles de resistencia, su utilidad clínica, sus características farmacocinéticas y químicas son completamente distintas, así que las vamos a ver por separado. Y vamos a comenzar entonces hablando de los aminoglucósidos. Entonces, acá tenemos el grupo de los aminoglucósidos. Es el grupo más importante probablemente de los inhibidores de la subunidad 30S del ribosoma en la medida en la que son bactericidas. A diferencia de lo que vamos a ver con las tetraciclinas, que son bacteriostáticos, los aminoglucósidos son bactericidas. Pocas veces se utilizan como medicamentos solos, se suelen utilizar en combinación. Tienen un muy buen espectro, especialmente contra bacilos gram negativos aerobios. Puede incluir algunos gram positivos como estafilococos o enterococos y eventualmente puede incluir algunos protozoos, gonococos o micobacterias, pero su espectro va a estar principalmente hacia el lado de las bacterias gram negativas aerobias. Entonces vamos a comenzar hablando de su estructura química. Entonces, la ventaja que tienen este tipo de antibióticos es que su nombre lo dice todo. O sea, ellos son aminoglucósidos. Cuando nosotros estamos hablando de aminoglucósidos, pues entendemos que tiene una parte glucosídica. En general, ellos van a tener unas moléculas de glucósidos, de carbohidratos, pueden ser hexosas o pentosas. Entonces, por ejemplo, es un glucósido. Entonces, este va a ser un glucósido. Suelen tener dos o tres glucósidos y a este glucósido se le suele pegar una molécula que es el ciclitol. Entonces también es un ciclo, pero que va a tener un grupo hidroxilo, funciona como un alcohol. Entonces vamos a tener el ciclitol, el grupo ciclitol, y vamos a tener el glucósido, que este puede ser por 2 o por 3. Y entre ellos van a estar unidos. Eso hace que sean moléculas verdaderamente grandes y que estos pueden estar aminados o no. Entonces yo puedo tener glucósidos que están aminados o que no estén aminados y ciclitoles que estén aminados o que no estén aminados. En este orden de ideas yo puedo tener aminoglucósidos que sean, o sea, que tengan un aminoglucósido, me refiero a que tengan un grupo glucosídico que esté aminado, entonces va a tener aminoglucósido y que además tenga un aminociclitol. Aminociclitol. Este es el ejemplo de medicamentos que nosotros vamos a utilizar muy frecuentemente como amicacina o gentamicina, o medicamentos que tengan el glucósido sin estar aminado más un aminociclitol. Es decir, lo único que está aminado va a ser el ciclitol, como nos puede pasar con espectinomicina. Y había un antibiótico viejo que es la casugamicina, que es un aminoglucósido con un ciclitol no aminado. Pero digamos, nosotros los que más nos van a importar son el grupo de los que están aminados todos, que está aminado el aminociclitol y que está aminado el aminoglucósido, como es el caso de amicacina o de gentamicina. De estos antibióticos, entonces, de estos antibióticos nosotros podemos tener, por ejemplo, algunos que pueden ir por vía oral pero que no se absorben, como es el caso de la paromomicina. Este, aunque va por vía oral, no se absorbe. Es decir, básicamente lo que hace es tener un efecto antibiótico en la luz intestinal. Vamos a tener algunos como por ejemplo neomicina, que también se puede utilizar por vía oral, que no se absorbe, pero que la neomicina va a tener sobre todo más uso como uso parenteral, por ejemplo, cutáneo o ocular.
Es frecuente que venga en cremas para la piel, que venga en colidios para los ojos, que vengan en presentaciones de gotas para los oídos. Suele utilizarse de manera tópica. Y de los que nosotros vamos a utilizar pues parenterales usualmente en la práctica clínica, pues vamos a tener a gentamicina, kanamicina, tobramicina y metilmicina. Y pues podríamos tener algunos más raros, como la espectinomicina, por ejemplo, que pueden tener algunas utilidades específicas. Vamos a hablar ahora específicamente de lo que pasa con su mecanismo de acción. Entonces, en el mecanismo de acción, básicamente lo que nosotros tenemos son unas membranas. Entonces, acá yo tengo una bacteria gram negativa, digamos, que tiene acá su membrana externa y acá tiene su membrana interna. Entonces, acá estamos nosotros hablando de una bacteria gram negativa, que entonces tiene su membrana externa y tiene su membrana interna. Los aminoglucósidos pues van a estar en la parte de afuera. Entonces acá yo voy a tener a mi aminoglucósido. Y este aminoglucósido pues va a tener que entrar, tiene que atravesar las dos membranas porque pues evidentemente su mecanismo de acción consiste en que tiene que llegar a un ribosoma y el ribosoma es intrabacteriano. Entonces, acá tengo la subunidad 50S del ribosoma y acá tengo la subunidad 30S del ribosoma. Y tiene que atravesar todas las dos membranas. Entonces, inicialmente va a terminar atravesando la membrana externa y este ajuste y este paso a través de la membrana externa va a utilizar unos mecanismos de transporte pasivo. Es decir, en la entrada de la membrana externa no se gasta energía. La energía se gasta es en el paso de la membrana interna. Inicialmente, entonces vamos a tener que va a tener que atravesar la membrana interna a través de un mecanismo que me va a gastar ATP. Este mecanismo me gasta ATP. Entonces, el aminoglucósido tiene que atravesar la membrana externa, llegar al espacio periplasmático, después atravesar la membrana interna por un mecanismo de transporte que es activo para una vez llegar al citoplasma y una vez que está dentro del citoplasma de la bacteria, poderse pegar a la subunidad 30S del ribosoma. Específicamente en la subunidad 30S del ribosoma se va a pegar en un área muy específica que es la subunidad 16S del ribosoma. Esta subunidad 16S se encarga de ayudar en la translocación en el proceso de elongación de la proteína. Vamos a hacer que ahí ayuda a la translocación. Este sitio pues va a ser bloqueado. Este pedazo es bloqueado por el aminoglucósido. Y de esta manera lo que nos va a hacer el aminoglucósido es que me va a interrumpir los primeros pasos de la síntesis de proteínas. Y hasta acá este pedazo me explica el efecto bacteriostático que va a tener este tipo de antibióticos. Hasta ahí eso lo puede compartir con otro grupo de antibióticos como por ejemplo las tetraciclinas que también me inhiben la síntesis de proteínas nuevas o elongación de las proteínas y de esa manera pues vamos a evitar que la bacteria sintetice proteínas necesarias para su proceso de reproducción. Sin embargo, una de las cosas que tiene muy interesante los aminoglucósidos, que es un detalle muy particular que lo hace ser raro dentro de los antibióticos y lo hace ser bastante espectacular, es que en este proceso también me puede generar que cuando el ribosoma está haciendo una lectura de un RNA mensajero, puede hacer que ese ribosoma haga unos procesos de lectura errónea. Entonces, si el ribosoma está leyendo mal el RNA mensajero, pues esta vaina me puede comenzar a producir una cosa que se llaman
las proteínas anormales. Son unos monstruos de proteínas. Y estos monstruos de proteínas anormales pueden hacer varias cosas. Dentro de lo que hacen es que se van a pegar a la membrana interna. Y al pegarse a la membrana interna, pues esto va a permitir que por un lado se salgan sustancias, entonces vamos a tener pérdida de sustancias que pueden ser importantes para la bacteria, pero también vamos a tener un aumento de la entrada de antibióticos. Entonces vamos a tener un aumento de la entrada de antibióticos, inclusive no solamente del aminoglucósido, puede haber aumento de la entrada de otros antibióticos. Más que estas proteínas anormales, también me puede generar alteraciones, otro tipo de alteraciones en las membranas, estructuralmente en las membranas, y que me puede generar alteraciones en el metabolismo, me lleva a que este tipo de antibióticos nosotros los consideremos como bactericidas, y de hecho sí que tienen un potente efecto bactericida. Y eso es lo que me explica el efecto bactericida y es lo que me explica la principal diferencia de mecanismo de acción comparado con otros inhibidores de síntesis de proteínas. De hecho, por eso muchos libros, por ejemplo Velázquez, Goodman y Gilman, lo tienen en un capítulo aparte, porque su mecanismo de acción es completamente distinto, su espectro es distinto, tiene unas características farmacocinéticas muy distintas, pero pues va a tener este efecto bactericida. Sin embargo, pues no todo es maravillas en este grupo de antibióticos. Vamos a tener ciertas limitaciones. Dentro de las limitaciones que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, voy a borrar acá un pedazo todo esto. Por ejemplo, uno de los problemas que vamos a tener es que, digamos, si el medio ambiente extrabacteriano tiene mucho ácido, por ejemplo, va a tener muchos protones, o tiene muchos cationes divalentes, como por ejemplo zinc, como por ejemplo calcio, como por ejemplo magnesio. Estas situaciones, es decir, la presencia de cationes divalentes, en los medios ambientes ácidos o los medios hiperosmolares, es decir, que tengamos una alta osmolaridad. Todo esto me va a generar que el antibiótico no entre. O sea, como que el antibiótico se queda en la parte de afuera y esto me disminuye la penetración del antibiótico. Dicho de otra situación, donde yo tengo, por ejemplo, presencia de cationes divalentes, donde yo tengo estados hiperosmolares, como por ejemplo a veces en la orina hiperosmolar o en los abscesos, que además los abscesos son hiperosmolares y son medios ambientes muy ácidos, pues el antibiótico no va a poder entrar. Entonces esto ya implica que, por ejemplo, en donde hay abscesos, el antibiótico no funciona. En donde hay orina hiperosmolar, el antibiótico no funciona. No funciona. En general, el pulmón que mantiene un medio ambiente relativamente ácido, el antibiótico no funciona. Y por otro lado, el hecho que el mecanismo de entrada a la bacteria sea de la membrana interna, sea un mecanismo dependiente de energía, hace que en las bacterias que son anaerobias no entra el antibiótico. Bien sea anaerobias obligadas o anaerobias facultativas, el antibiótico no entra. Por eso les aclaré que el antibiótico me va a funcionar muy bien en bacterias gram negativas aerobias, porque en los anaerobios no funciona. Entonces, fíjese que a pesar de tener un mecanismo de acción bien interesante, a veces se ve un poquito restringido por, por algunos características cinéticas que le permiten o no entrar, además que tiene una biodisponibilidad horrible, la biodisponibilidad oral es básicamente de cero, y pues esto me va a generar muchos problemas a la hora de yo poder utilizar este antibiótico en muchas situaciones. Entonces eso limita mucho su espectro de uso. Unas características que también tenemos que tener en cuenta sobre los aminoglucósidos incluye, eh,
Por ejemplo, un detallito de uno de ellos que es la estreptomicina. La estreptomicina en cuanto a mecanismo de acción, pues también se va a pegar al ribosoma, a la subunidad 30S, pero se va a pegar en un sitio distinto. Al pegarse en un sitio distinto, pues esto me permite que no va a competir con el aminoglucósido, o sea, no compite con otros aminoglucósidos. Van a tener algunos efectos distintos. De hecho, vamos a ver que sus espectros son distintos y sus mecanismos de resistencia también son distintos. Vamos a tener algunos genes, por ejemplo, que me otorgan resistencia a la estreptomicina que no necesariamente me va a afectar a los otros aminoglucósidos. Otro detalle que es importante tener en cuenta es lo que les había comentado ahorita del efecto post-antibiótico. El efecto post-antibiótico va a depender principalmente de las proteínas anormales. ¿Qué quiere decir esto? El efecto postantibiótico es la supresión del crecimiento bacteriano después de que el fármaco ha sido completamente aclarado del plasma sanguíneo. Esto quiere decir que yo le doy el antibiótico, las bacterias se comienzan a morir. El cuerpo va eliminando el antibiótico y a pesar que en el cuerpo ya no haya antibiótico, las bacterias se siguen muriendo. Entonces, como que las bacterias se mueren a pesar que el antibiótico ya no haya. Y eso es en parte porque el antibiótico se va, pero pues el antibiótico me va a dejar las proteínas anormales y las proteínas anormales me siguen produciendo parte del problema. Este efecto postantibiótico pues va a ser sobre todo muy importante en los bacilos gram negativos y en Staphylococcus aureus. Este efecto postantibiótico puede llegar a durar más o menos entre 1 y 7.5 horas, aunque pues el promedio va a estar alrededor de las 3 horas. Y como les decía, va a durar menos este efecto postantibiótico en bacterias gram positivas, obviamente excepto Staphylococcus aureus, y en presencia de polimorfos nucleares. Y el otro efecto que es importante decir es lo del efecto bactericida que les había comentado. A diferencia de otros inhibidores de síntesis de pared de proteínas que son bacteriostáticos, todos los inhibidores de síntesis de pared son bactericidas, los inhibidores de síntesis de proteínas son bacteriostáticos, los aminoglucósidos en realidad van a ser bactericidas. Este efecto bactericida se puede potenciar con inhibidores de síntesis de pared, como los betalactámicos, con inhibidores de síntesis de pared. Estos me pueden generar una potenciación del efecto bactericida. Esto se llama sinergismo. Es decir, que el antibiótico, el aminoglucósido puede ser bueno, el betalactámico puede ser bueno, pero cuando se juntan los dos son una maravilla, son muy poderosos. Pero este efecto bactericida también se puede inhibir en presencia de medicamentos con efecto bacteriostático, como por ejemplo tetraciclinas, que es el siguiente grupo del que vamos a hablar, o cloranfenicol. Estos me pueden inhibir el efecto bactericida. De de los aminoglucósidos es importante también tener en cuenta la relación farmacocinética-farmacodinámica que hay en ellos. Entonces, esa relación entre farmacocinética y farmacodinámica. Los aminoglucósidos son el típico antibiótico que nosotros llamamos antibióticos concentración dependientes. ¿Qué significa eso? Que a mí no me interesa tanto mantener largos periodos de concentración del antibiótico por encima de la concentración mínima inhibitoria, como nos pasaba con los inhibidores de síntesis de pared, sino que en este lo que me interesa es que cuando yo administro el antibiótico, este antibiótico me hace un pico muy alto y comienza a hacer el descenso. A mí lo que me interesa es que ese pico muy alto esté muy por encima de la concentración inhibitoria mínima.
Entonces a mí en realidad acá el detalle que me interesa es este de la Cmax. Es una relación que nosotros decimos que queremos tener una Cmax por encima de la concentración inhibitoria mínima. Eso va a ser un antibiótico concentración dependiente. Y es que una concentración elevada en relación a la concentración inhibitoria mínima induce la muerte del agente patógeno. Y pues esto muchas veces puede ser una limitante, pues porque obviamente cuanto más alta sea la concentración del antibiótico, pues esto me puede generar un aumento del riesgo de toxicidad, que va a ser una de las limitantes más importantes en el uso de este tipo de antibióticos. Ahora sí, hablando del espectro, voy a comenzar hablando a lo que no le sirve, o sea, en qué no funciona. Y ya se los había nombrado. Les había dicho que no funciona en anaerobios, nada, ni en estrictos ni en facultativos. No me funciona en algunos bacilos gram negativos, como por ejemplo me puede pasar con Burkholderia, por ejemplo, Burkholderia o estenotrofomonas maltófila. No le hace nada. Tampoco me va a funcionar en la mayoría de las bacterias gram positivas. Entonces esta vaina no me sirve ni en enterococos ni en streptococos. Aunque a veces ustedes pueden ver que en algunas situaciones sí que se puede utilizar aminoglucósidos, sobre todo para el manejo de algunos enterococos o estreptococos, si se junta con un inhibidor de síntesis de pared. Recuerden que el aminoglucósido más un beta-lactámico o en general un inhibidor de síntesis de pared, estos dos hacen sinergismo, es decir, son muy potentes. Ahora, vamos a hablar en dónde sí funciona. Entonces, ya sabiendo en dónde no funcionan, pues podemos saber más o menos en dónde sí funciona. Entonces, me van a funcionar en bacilos gram negativos. Obviamente, teniendo en cuenta que no me va a cubrir a Burkholderia ni Stenotrofomonas, como ya hablamos. Entonces, ¿a cuáles sí me va a cubrir? Por ejemplo, suele tener un muy buen espectro contra pseudomonas, especialmente tobramicina. Vamos a tener un muy buen espectro contra Acinetobacter. Vamos a tener un muy buen espectro contra Hemophilus. Vamos a tener un muy buen espectro contra Serratias, especialmente gentamicina. Vamos a tener muy buen espectro contra el cubrimiento de enterobacterias, por ejemplo, algunas enterobacterias, especialmente amicacina. Listo. También me puede cubrir bacterias gram positivas. Ya les digo a ustedes que no es lo más importante, porque donde más va a tener espectro va a ser en las bacterias gram negativas. Pero en las gram positivas también podemos tener espectro, especialmente en Staphylococcus aureus. Entonces, pues casi nunca lo vamos a utilizar en una infección grave por Staphylococcus aureus ni como monoterapia, pero ya les digo que lo puede cubrir. Por eso muchas veces existen presentaciones tópicas de gentamicinas para el manejo de ciertas infecciones cutáneas superficiales o, por ejemplo, en algunos cementos en cirugía ortopédica para prevenir la colonización bacteriana, tanto de bacterias gram negativas, pero especialmente de Staphylococcus aureus, que es un agente patógeno muy importante relacionado con osteomielitis o con infecciones del sitio operatorio. El espectro me va a incluir también, lo hemos nombrado por ahí en algún momento, a micobacterias. Entonces me puede tener espectro contra Mycobacterium tuberculosis, especialmente uno que está dentro del grupo de manejo de tuberculosis, que es la streptomicina. Obviamente no va solo, va a ir en compañía con otros antibióticos, pero pues es un aminoglucósido
que tiene espectro contra Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias. Por ejemplo, Mycobacterium fortuitum, por ejemplo, Mycobacterium abscessus o Mycobacterium chelonae. Especialmente va a ser amicacina quien tiene este espectro. Y algunos otros agentes patógenos, como por ejemplo Yersinia pestis, especialmente streptomicina. Recuerden que Yersinia es muy importante para el manejo de la peste negra, de la peste bubónica, la peste neumónica, la peste septicémica, esa que casi acaba con la humanidad en la Edad Media, para la Francisella tularensis, especialmente la streptomicina, y para nocardia asteroides, especialmente amicacina. Hablando ya un poco de la resistencia, pues hay que tener en cuenta que en general los aminoglucósidos no suelen tener casi problemas de resistencias, o sea, las resistencias de los aminoglucósidos no suelen ser tan grandes comparados con otros antibióticos, tienen una resistencia cruzada entre ellas, pero suele ser una resistencia incompleta, digamos, excepto ciertos mecanismos específicos que la bacteria sea resistente, por ejemplo, a gentamicina, no la hace ser necesariamente resistente a la amicacina, y por eso muchas veces, en el caso particular de amicacina, se suele dejar como un antibiótico de reserva. La resistencia de intratratamiento es infrecuente, pero hay que tener en cuenta que los enterococos son intrínsecamente resistentes. Sobre los mecanismos de resistencia hay cuatro importantes de los que debemos hablar. Por un lado, un concepto relativamente reciente es una cosa que se llama la resistencia adaptativa. ¿Qué es esa cosa de la resistencia adaptativa? Y es que algunas bacterias hacen resistencia a todos los aminoglucósidos, pero esa resistencia les va a durar unas 4 a 6 horas, o sea, no es como una resistencia con la que van a durar toda la vida, no, van a durar apenas unas cuantas horas. Al parecer, esto puede estar relacionado con una disminución de la entrada del antibiótico y esto se reduce particularmente cuando nosotros tenemos unas Cmax muy altas que están por encima de 10 veces la concentración mínima inhibitoria. Entonces, uno de los detalles para evitar la resistencia adaptativa es que la Cmax, la concentración plasmática del antibiótico, sea muy, muy, muy alta con respecto a la concentración inhibitoria mínima. Y de hecho, esto en parte me justifica que actualmente las pautas de tratamiento, la posología, se haga con dosis única diaria. Antiguamente, o en muchas situaciones, se puede utilizar aminoglucósidos, digamos, cogiendo la dosis del día y se divide en 2 o 3 tomas para que se aplique cada 12 u 8 horas respectivamente. Pero pues para evitar la resistencia adaptativa, cada vez se prefiere utilizar una dosis única diaria. De los otros mecanismos de resistencia más tradicionales, entonces vamos a tener, por ejemplo, la presencia de enzimas inactivadoras, que es otro mecanismo de resistencia. Entonces, el otro va a ser la presencia de enzimas inactivadoras. Este probablemente sea el mecanismo más importante, no es exclusivo, pero es el más importante de bacterias gram negativas. Básicamente lo que hacen son enzimas que cogen al aminoglucósido y lo dañan, le pegan cositas. Entonces como que yo tengo por acá mi aminoglucósido. Acá tengo mi ciclitol y por acá tengo otro carbohidrato, no sé, alguna cosa así. Y entonces a esta vaina se le comienzan a pegar, por ejemplo, fósforos por todo lado. Quien pega los fósforos van a ser quinasas. Pero yo también puedo tener, por ejemplo, adeniltransferasas que le pegan a grupos adenilos, una adeniltransferasa
o acetiltransferasa, que le pegan grupos acetilos. Y entonces lo que hacen es pegarle cosas al aminoglucósido para que el aminoglucósido ya no pueda entrar. De este mecanismo, resulta que amicacina es el menos sensible a estas enzimas inactivadoras. Es el menos sensible. Es decir, es el más resistente a la presencia de enzimas inactivadoras. Por eso es que les digo que muchas veces la amicacina se suele utilizar como antibiótico de reserva y que estos genes que me codifican para esas enzimas inactivadoras suelen ser genes transferibles. Es decir, que una bacteria se los puede pasar a otras por medio de plásmidos o por medio de factores de transferencia. Y ese es el segundo mecanismo de resistencia, después de la resistencia adaptativa. El otro mecanismo de resistencia de resistencia va a ser la presencia de protección ribosómica. Es un término que vamos a ver con frecuencia en los antibióticos que actúan sobre el ribosoma. La protección ribosómica, básicamente lo que tenemos acá es algunas enzimas que metilan a las unidades 16S del ribosoma. Es decir, ahora la enzima ya no va a estar dirigida contra el aminoglucósido, sino que va a estar dirigido contra la subunidad 30S, una parte específica de esta subunidad que se va a llamar la subunidad 16S. Entonces vienen y le pegan un grupo metilo. Y al pegarle un grupo metilo, pues ya va a evitar que el aminoglucósido entre en ese sitio. Entonces estas van a ser metilasas de la subunidad 16S del ribosoma. Estas metilasas van a estar codificadas por un gen, que es el gen RMTA. Y va a ser muy importante porque este sí que me va a afectar a todos los aminoglucósidos, incluyendo amicacina. Y el último mecanismo de resistencia va a ser el de las bombas de flujo. Las bombas de flujo son proteínas de las membranas que cogen acá tenemos la bacteria. Esta bacteria hace unas proteínas y esas proteínas lo que hacen es que cogen los aminoglucósidos que hay en el interior de la bacteria y los sacan. Por eso van a ser bombas de flujo. Esto va a ser un mecanismo muy importante de resistencia en pseudomonas. Donde fue descubierto inicialmente fue en pseudomonas. Y esto me puede disminuir si se usa conjuntamente con un inhibidor de síntesis de proteínas, de pared. Entonces, esto disminuye si se usa en conjunto con un inhibidor de síntesis de proteína de pared como un beta-lactámico. Entonces, dentro de las indicaciones que nosotros vamos a tener de los aminoglucósidos, pues vamos a tener que son antibióticos buenísimos. O sea, este es bueno, pero es tóxico. Es un muy buen antibiótico, ya les dije que tiene un mecanismo de acción bien interesante, pero está muy limitado su uso en función de su toxicidad. Entonces suele ser útil en infecciones que son graves, donde vale la pena asumir la toxicidad. Lo utilizamos en infecciones graves que sean por bacterias que sean sensibles, por ejemplo las bacterias gram negativas como enterobacterias, pseudomonas o estafilococcus aureus. Es frecuente su uso con otros antibióticos, como por ejemplo antibióticos que tengan mejor cubrimiento contra bacterias gram positivas o que tengan efecto sinérgico. Recuerden que el efecto sinérgico, acá incluíamos a los beta-lactámicos, incluíamos a vancomicina, que además de tener un efecto sinérgico, pues van a tener un muy buen espectro contra bacterias gram positivas y eventualmente ustedes van a ver que muchas veces en cirugía o en ginecología se usa en mezcla con clindamicina porque además de tener buen cubrimiento contra gram positivos que tiene clindamicina,
clindamicina sí que tiene buen cubrimiento contra anaerobios, que recuerden que los aminoglucósidos no. Este uso, digamos, con betalactámicos, si bien puede ser muy útil, parece que a veces no suele ser tan útil, por ejemplo, en pacientes neutropénicos, en cuales no parece ser tan útil, en pacientes neutropénicos, eventualmente en pacientes sépticos o eventualmente en endocarditis. En general, ¿cuál aminoglucósido se vaya a utilizar? Y en general suele suceder con la mayoría de los antibióticos, van a depender mucho de los patrones de resistencia local. Por eso el uso de un aminoglucósido sobre otro es un uso muy local. Sin embargo, amicacina se suele dejar cuando hay resistencia a otros aminoglucósidos. La streptomicina se suele utilizar en tularemias, por ejemplo, en peste o en combinación con otros antibióticos en manejo de tuberculosis. También se pueden utilizar, por ejemplo, para el manejo de la brucela, para el manejo de listeria, para el manejo de en profilaxis quirúrgica, que ya les había comentado. Entonces, en profilaxis quirúrgica puede ser una opción en combinación con clindamicina o con vancomicina, especialmente en pacientes alérgicos a los betalactámicos. La neomicina oral a veces se puede utilizar, por ejemplo, ya les había dicho que en profilaxis quirúrgica y especialmente la neomicina en profilaxis en cirugía colorectal para disminuir la cantidad de bacterias en el colon, en el recto, antes de un procedimiento quirúrgico. Y muy importante en los pacientes con encefalopatía hepática o con insuficiencia hepática para evitar la encefalopatía, para disminuir la cantidad de bacterias. Recuerden que la neomicina por vía oral no se absorbe casi, pero esto me va a generar que mate muchas bacterias en el tracto gastrointestinal y esto me va a generar una disminución del amonio, especialmente cuando tengo un hígado que no me está funcionando adecuadamente, y eso está muy relacionado con la encefalopatía hepática. Y pues eventualmente vamos a tener algunos preparados mucocutáneos, como les decía, de gentamicina o de neomicina, que no logran erradicación y que sí eventualmente pueden producir algunas alergias, por lo que pues a veces no son como tan recomendables. Dentro de la farmacocinética que tenemos con esos antibióticos, pues hay que entender un detalle. Desde el punto de la absorción, desde el punto de vista de la absorción, pues estos medicamentos son polisacáridos. Y recuerden que nosotros no absorbemos polisacáridos. Nosotros los polisacáridos, como el almidón, por ejemplo, lo vamos a destruir a forma de monosacáridos para poderlos absorber. Así que administrarlos por vía oral, estos son moléculas muy grandes que no se van a poder absorber. Así que por vía oral no hay absorción. No hay absorción. Son compuestos policatiónicos. Recuerden que estos tienen muchos radicales amino, tanto en la parte del aminoglucósido como del aminociclitol, y estos policationes le dan una carga eléctrica positiva muy marcada, y al tener una alta carga eléctrica, pues los hacen ser poco liposolubles y en general son altamente hidrosolubles. Y esto me va a explicar parte de lo siguiente que vamos a ver, que es la parte de la distribución. Ya dijimos que no se absorbe, pero van a tener unas distribuciones bien interesantes. Como es altamente hidrosoluble, pues estos medicamentos no van a tener una alta en unas proteínas plasmáticas. Estos medicamentos suelen ir solitos. Entonces tienen una baja unión a proteínas plasmáticas, que suele estar por debajo del 30%. Suelen tener un relativamente bajo volumen de distribución, que suele estar por allá entre 0.2 a 0.4 litros por kilogramo. Significa que esos medicamentos tienen una poca penetración en general a muchas células, y en general tienen una poca penetración a ciertos tejidos. Sin embargo, hay algunos tejidos en los que sí puede tener una alta penetración.
Y este volumen de distribución puede aumentar en situaciones, por ejemplo, en ascitis, por ejemplo, en grandes quemados o en las mujeres embarazadas, aunque pues no se vería en mujeres embarazadas. Y el volumen de distribución baja en los obesos. Esto genera que, por ejemplo, para un obeso, el cálculo de la dosis se hace en función al peso corporal ideal, no al peso corporal total. Pues porque no se va a distribuir en la grasa que tiene el sujeto. Vamos a tener una alta concentración en orina, lo que puede ser útil para ciertas infecciones urinarias, pero que también me puede llevar a muchos problemas. Por eso me va a llevar también a un problema grande que vamos a tener más adelante, que va a ser la nefrotoxicidad. Y relacionado con eso vamos a tener una alta concentración también en perilinfa y en endolinfa. Y esto me va a llevar también, esos son líquidos del oído interno, a la ototoxicidad, que son los dos eventos más temidos de los aminoglucósidos. Solemos tener unas concentraciones en plasma que son iguales a las del hueso, a las de la sinovia en las articulaciones, a la pleura, al peritoneo. En el feto tenemos una buena penetración a través de la barrera hematoplacentaria y pues esto me puede llevar a toxicidad. ¿A dónde no llega? Los sitios a donde no llega. Entonces no llega fácilmente a la próstata, no llega fácilmente a los ojos, no llega fácilmente a los bronquios. Fíjese que el pulmón llega por fuera, pero no por dentro. No llega fácil a la bilis y no llega fácil al líquido cefalorraquídeo, aunque esté inflamado. Sin embargo, sí que puede llegar en los neonatos. Los neonatos que su barrera hematoencefálica no es tan genial, sí que puede llegar a tener unas buenas concentraciones el antibiótico en líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que respecta a la distribución. Estos medicamentos no tienen un metabolismo hepático. O sea, eso no, por fortuna no va a ser un problema. El problema un poco va a ser el de la eliminación. Entonces, en lo que respecta a eliminación, pues ya les digo a ustedes que casi todo el antibiótico, o sea, estamos hablando como el 99% se elimina por vía renal sin cambios. Y va a ser principalmente por filtración glomerular. Pero esto me lleva también a tener unas vidas medias muy corticas, que suelen estar por allá entre las 2 y las 3 horas. Esta vida media puede aumentar en neonatos o en enfermedad renal. Pues porque el medicamento se va a eliminar por la vía renal y pues las personas con enfermedad renal, los riñones no funcionan adecuadamente y en los neonatos, especialmente en la primera semana de vida, tampoco. Estos medicamentos se eliminan por diálisis, por lo que si se aplica en un paciente con diálisis hay que administrarlo después. Se eliminan por diálisis tanto de sangre como de peritoneo. Y en cuanto a la eliminación van a tener como tres fases de eliminación, o sea, tres fases que me explica la disminución de la concentración plasmática. Esas tres fases van a ser las fases alfa, beta y delta. Entonces, la fase alfa consiste básicamente que el antibiótico pasa del plasma de la sangre al líquido extracelular. O sea, se sale del compartimiento de sangre y se va para el líquido extracelular. Y esto me lleva a que tenga unas vidas medias en plasma de apenas 30 minutos. Entonces vamos a tener concentraciones muy chiquitas, pero no porque el medicamento se vaya o se elimine, sino porque se está distribuyendo hacia el líquido extracelular. Vamos a tener una segunda fase de eliminación que va a ser la de la filtración glomerular, que va a ser el más importante. Este es el que va a tener una vida media de 2 a 3 horas. Pero estas 2 a 3 horas se puede aumentar, por ejemplo, a 5 a 11 horas en neonatos o inclusive a entre 50 a 100 horas en los pacientes anúricos. Lo que hay que tener mucho cuidado con los pacientes neonatos o que tengan una baja tasa de filtración glomerular o que definitivamente no estén orinando. Y por último vamos a tener una fase de eliminación gamma, que esta fase de eliminación es la eliminación
de lo que está acumulado en los túbulos, porque ya les digo que este medicamento se acumula en los túbulos y esa acumulación en los túbulos en un paciente normal puede durarse entre 30 y 100 horas, lo que se va a demorar en eliminar por completo el antibiótico de los riñones. Esto me explica por qué muchas veces uno puede encontrar en orina mm, un día, 2 días, 3 días después todavía trazas de aminoglucósido en orina, a pesar que hace mucho tiempo no esté en la sangre porque se acumuló en los riñones. Este último detalle, pues no lo utilizamos para el cálculo de las dosis, pero los primeros dos sí. Es decir, el tiempo que se demora el antibiótico del plasma a distribuirse en el líquido extracelular y el tiempo que se demora la filtración glomerular y como por ejemplo, pues yo tengo que hacer ajustes de posologías o de dosis en pacientes que tengan una gran cantidad de líquido extracelular, como por ejemplo los pacientes con ascitis o las mujeres embarazadas, o el ajuste de dosis que se tiene que hacer en pacientes que tengan baja tasa de filtración glomerular, como los neonatos o los sujetos con insuficiencia renal. Esto me va a llevar a unos detalles en cuanto a las dosis y a la monitorización. Entonces, los aminoglucósidos se suelen dar por vía intravenosa o intramuscular, en función que por vía oral no se absorben. O pues tópicos. Los esquemas de dosis se suelen dar, entonces el esquema suele ser de 2 a 3 veces al día. Sin embargo, como les estaba diciendo, cada vez hay más evidencia del uso efectivo y seguro de la dosis única diaria, a pesar de una vida media tan corta. Fíjese que uno normalmente utiliza micacina o gentamicina una vez al día, a pesar de tener una vida media que sea de menos de 3 horas, porque esto lo hace ser igual de efectivo, que tiene el efecto posantibiótico, me disminuye me previene la resistencia adaptativa, me mantiene una Cmax más alta con respecto a la concentración inhibitoria mínima, pero además me disminuye la toxicidad, porque ya no voy a tener mucho tiempo de antibiótico, sino que apenas hago el pico y el antibiótico desaparece. Y en situaciones como por ejemplo en los neonatos o en los pacientes con enfermedad renal crónica, es mejor aumentar el tiempo entre dosis. Aumentar el tiempo entre dosis. Entonces, en este orden de ideas, pues como es un medicamento que depende mucho de esas concentraciones, yo necesito conocer esa concentración máxima. Entonces, acá por bajar, dibujarles un momentico. Entonces yo acá doy mi antibiótico. Llego a la concentración máxima. Y el antibiótico comienza a disminuir en sangre. Y acá llegamos al día siguiente, doy otra vez mi antibiótico. Y las concentraciones comienzan a disminuir en sangre. Y digamos que yo tenga mi concentración inhibitoria mínima por acá. Concentración inhibitoria mínima. Yo acá tengo el tiempo y acá tengo la concentración del antibiótico. Entonces, a mí me interesa dos detalles. Por un detalle me interesa este pico, que es la Cmax. Este pico de la Cmax suele darse cuando el medicamento se da intravenoso, suele estar por allá entre los 30 y los 60 minutos. Y cuando se da intramuscular, suele estar por allá entre los 60 y los 90 minutos. Entonces esta va a ser mi concentración pico. Y esta concentración pico la quiero es para evaluar la efectividad. Para esto quiero mi concentración pico. Así que cuando yo voy a tomar unos niveles séricos para evaluar esa concentración pico, esos niveles séricos del antibiótico yo los debería estar tomando aquí alrededor de entre una hora, de 30 a 60 minutos si el medicamento fue intravenoso o de 60 a 90 minutos si el medicamento fue intramuscular. Pero también eventualmente me interesa conocer la hora valle. Entonces fíjese que acá a las 24 horas se da la siguiente dosis, pues antes de esa dosis yo acá voy a evaluar la concentración valle. ¿Qué es lo que yo quiero en esa concentración valle? Que la concentración sea muy bajita para yo garantizar
que tenga la menor exposición, sobreexposición en tiempo del aminoglucósido que me pueda generar daño en los oídos o en los riñones. Entonces yo, por ejemplo, en la mayoría de los antibióticos quisiera que esta concentración estuviera por allá menor a entre 1 y 2 microgramos por mililitro, o en el caso de amicacina que estén por debajo a los 5 microgramos por mililitro. Y eso uno usualmente lo va a tomar por allá pasadas 12 horas o hasta las 24 horas antes de la siguiente dosis. Y esa es parte de la monitorización farmacoterapéutica. Entonces, como les decía, si la concentración valle, esta concentración de acá, concentración valle es muy alta, pues esto me va a generar un aumento del riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces, por eso me interesa asegurar que la concentración valle sea muy bajita. Y la concentración máxima, me interesa tenerla, pues, para verificar que sí estoy teniendo una concentración máxima por encima de la MIC, especialmente en aquellas infecciones que tengan, infecciones graves que tengan una MIC alta. Y pues acá venimos a hablar de uno de los temas más importantes que probablemente sea una de las limitantes más grandes para el uso de los aminoglucósidos, que es la toxicidad. Hay dos grandes toxicidades, que es la toxicidad del riñón y la toxicidad neuromuscular, desde el oído, la ototoxicidad. Entonces, lo que refiere al riñón, entonces a la nefrotoxicidad, y es una limitante muy importante, tanto de dosis como de uso de antibiótico. Es súper heterogénea la incidencia de nefrotoxicidad asociada a aminoglucósidos. Según algunas series puede ir del 5 al 25%. Suele ser reversible, por fortuna, la mayoría de las veces es reversible, y va a depender mucho de la duración y del tiempo, de la duración y de la dosis. Depende del tiempo y dosis. Esto se da porque hay una necrosis de las células del túbulo proximal. Pero como les digo, esta suele ser reversible porque una vez que se suspende el aminoglucósido y las concentraciones del aminoglucósido disminuyan en orina, recuerden que esta concentración en orina en pacientes normales pueden llegar, en el túbulo renal puede llegar a durar hasta 100 horas, en lo que la concentración disminuya, pues vamos a tener un reemplazo. Entonces esto se da un reemplazo de estas células y ya el riñón vuelve a funcionar. Pero mientras se da este reemplazo, lo que solemos tener es un aumento de creatinina con un aumento de la proteinuria y con cristaluria, cilindruria, cristaluria no, cilindruria. O sea, aumento de creatinina, aumento de proteínas y aumento de cilindros. Suele ser más frecuente y más grave, ojo, cuando se mezcla con otros medicamentos nefrotóxicos, que se debe evitar que se mezcle con otros antibióticos nefrotóxicos o en pacientes en shock o pacientes hipotensos o pacientes de edad avanzada, en cuyo caso pues el daño renal suele ser más grande. De todos, el más nefrotóxico va a ser neomicina. Neomicina es el que más. Y estreptomicina es el que menos. En cuanto a la nefrotoxicidad. Y el otro que es muy frecuente como evento adverso asociado a los aminoglucósidos va a ser la ototoxicidad. Esta ototoxicidad es todavía más heterogénea su incidencia, está por allá entre el 0,5 y el 50%. También depende de dosis y de tiempo. Aumenta cuando hay otros fármacos ototóxicos, cuando hay lesiones vestibulococleares previas,
del oído interno previas y suele ser mayor con neomicina. Les digo que neomicina casi siempre se deja como tópico. Streptomicina y gentamicina son los que suelen tener más daño vestibular. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del daño del vestíbulo, los que más suelen ser streptomicina y gentamicina. Este daño vestibular se va a dar porque va a haber una acumulación del aminoglucósido que me genera un daño en las crestas ampollares de los conductos semicirculares. De los conductos semicirculares. Y suele pues producir vértigo, algo de alteraciones en el equilibrio, náuseas, vómito y eventualmente ataxia. En el caso del daño coclear, el daño coclear, este suele ser más frecuente con neomicina, kanamicina y amikacina. Este daño coclear también se va a dar pues la acumulación del aminoglucósido que me daña las células del órgano de corte, el de corte. Y esto es lo que suele producirme es pérdida auditiva, inicialmente para alta frecuencia, pero que después pasa a la baja frecuencia y acúfenos. Hay otros eventos adversos que se pueden presentar asociados a los aminoglucósidos. Ya les digo a ustedes que los más temidos van a ser la nefrotoxicidad y la ototoxicidad, pero pues también podemos tener la toxicidad del bloqueo neuromuscular. Este bloqueo neuromuscular me puede producir una inhibición de la liberación presináptica de acetilcolina. Vamos a tener una disminución de esto porque vamos a tener una disminución de la disponibilidad de calcio. Y pues esto me puede generar una debilidad muscular que me va a producir una parálisis flácida. Esta vaina me produce parálisis, parálisis flácida, que me puede producir debilidad de los músculos respiratorios, que es lo peligroso, de músculos respiratorios. Y midriasis. También puede haber algo de bloqueo del receptor nicotínico, pero eso es mucho menos frecuente. Lo primero que suele pasar es la inhibición de la liberación presináptica de acetilcolina. Esto suele empeorarse, o sea, aumenta cuando hay presencia, por ejemplo, de toxina botulínica. Otros bloqueadores, medicamentos bloqueadores neuromusculares, cuando hay, por ejemplo, presencia de magnesio, ojo con el sulfato de magnesio, y está completamente contraindicado en pacientes con miastenia gravis. Y pues las últimas alergias eventos adversos que podemos tener son las alergias, que son pocas, por fortuna, alergias pocas, más relacionadas con la neomicina, por ejemplo, la teratogénesis, están contraindicados en principio en mujeres embarazadas a menos que no haya otra opción de tratamiento. Y la estreptomicina me puede producir neuritis periférica
neuritis periférica y alteraciones del nervio óptico. Es importante vigilarlo en pacientes que están en tratamiento para tularemia o para tuberculosis. En cuanto a las interacciones de estos antibióticos, pues in vitro, por ejemplo, me puede generar problemas con la ticarcilina, con los betalactámicos antiseudomonas, ticarcilina o piperacilina, porque resulta que en laboratorio cuando estos dos se juntan me forman enlaces covalentes entre el aminoglucósido y el betalactámico inactivándose los dos. Así que en principio, en la medida de lo posible no utilizarlos juntos y si se utilizan juntos van separados, no se mezclan en la misma solución, sino que van en soluciones y vías y agujas distintas. No requiere ajuste de dosis en función hepática, pero sí eventualmente va a requerir ajustes de dosis según la función renal. Entonces, en función del clearance de creatinina, que vamos a tener mililitros minuto, yo lo puedo tener, por ejemplo, que esté mayor a 50, que esté entre 10 y 50 o que esté menor a 10. Y acá yo voy a tener a gentamicina y amicacina. Entonces, gentamicina, por encima de 50, yo le puedo dar una dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo cada 24 horas. En una clearance de creatinina de 10 a 50, por ahí de 1.5 miligramos kilogramo 24 horas. Y cuando tenemos un clearance de creatinina menor a 10, va a ser de 1.5 miligramos kilogramo, pero cada 48 horas. Y de la amicacina, comenzamos con 15 miligramos kilogramo 24 horas. De 10 a 50 va a ser de 9 a 12 miligramos kilogramo cada 24 horas. Y por debajo de 10 puede ser de 2 a 4 miligramos kilogramo cada 24 horas. Para el manejo de los neonatos van a haber unos nomogramas en función del peso y la edad gestacional y el número de semanas de vida postnatal que tenga. Ahora vamos a hablar de lo que pasa con las tetraciclinas. Las tetraciclinas básicamente son un grupo de antibióticos que su estructura química pues lo dice todo, el nombre lo dice todo. Van a tener 4 ciclos. Esta es la estructura básica de una tetraciclina. Van a ser 4 anillos fusionados linealmente. Hay que tener en cuenta que estos suelen ser, ya de una vez les aclaro, suelen ser quelantes de cationes bivalentes o trivalentes. Es decir, a esta vaina cogen y se le pegan el calcio, el magnesio o el hierro. Y esto me va a generar varios problemas. Por un lado, que vamos a necesitar el magnesio para que el antibiótico entre, que ya lo vamos a ver ahorita en el mecanismo de acción, pero que en presencia de la luz intestinal, cuando se está dando el antibiótico y hay calcio, o hay magnesio, o hay hierro, o hay aluminio, esto me genera una disminución de la biodisponibilidad del antibiótico. Hay que tener mucho cuidado con lo que hay en el estómago cuando se administra el antibiótico. Y además son medicamentos que son relativamente insolubles en agua, por lo que suele tener varios problemas en cuanto a la biodisponibilidad. Estos antibióticos van a tener unas generaciones. Entonces vamos a tener acá una primera generación, una segunda generación más pequeñita y digámosle una tercera generación, aunque algunos lo consideran, un grupo de antibióticos distintos. Entonces en la primera generación van a ser los medicamentos menos lipofílicos y con peor absorción. La segunda generación va a tener, van a ser 3 a 5 veces más lipofílicos
y con una mejor absorción. Y la tercera generación es rarito. Entonces, dentro de la primera generación vamos a tener medicamentos como la clortetraciclina, a la oxitetraciclina, a la propia tetraciclina, a demeclociclina, a rolitetraciclina, limeciclina y metaciclina. En segunda generación está más fácil, de hecho son la mayoría de los que vamos a utilizar, doxiciclina y minociclina. Y la tercera generación es un grupo al que solemos llamar las glucilciclinas. Es una tetraciclina al que se le pega un grupo glucosídico, donde el principal o único exponente que tenemos es tigeciclina. En cuanto al mecanismo de acción de estos antibióticos, pues vamos a tener algo parecido a lo que nos pasaba con los aminoglucósidos. Entonces, digamos, acá tengo mi membrana externa, mi membrana interna, y aquí mi riosoma, su unidad 50S y su unidad 30S. Entonces, para que el antibiótico entre, va a tener que utilizar primero un mecanismo de entrada de la membrana externa y un mecanismo de entrada de la membrana interna. Entonces acá afuera tenemos nuestra tetraciclina. Entonces la tetraciclina va a estar acá sus 4 ciclos y va a tener pegado un magnesio. Esta vaina va a entrar al espacio periplasmático a través de estas porinas, que van a ser las porinas OMP-F y las porinas OMP-C, que son porinas que me meten las tetraciclinas. Una vez que la tetraciclina entra, por un lado se me queda el magnesio y por el otro lado voy a tener a mi tetraciclina. Esta tetraciclina ahora sí va a entrar por un mecanismo que va a ser dependiente de energía. Y una vez que entra, ya tengo mi tetraciclina acá. Y esta tetraciclina después se va a pegar a la subunidad 30S, pero ahí cerca del bolsillo A de la subunidad 50S. ¿Ustedes recuerdan la subunidad 50S? Tenía un bolsillo de salida, un bolsillo donde estaba el péptido y un bolsillo A que es en donde se van pegando los aminoácidos RNA de transferencia. Significa que se pega a la subunidad 30S del ribosoma, pero cerca al sitio en donde se va a pegar el ARN de transferencia. Eso me va a generar un bloqueo físico de la entrada del aminoácido RNA de transferencia. Por lo tanto, evitamos la elongación y esto va a tener una unión que es, les aclaro, reversible. Este hecho que sea reversible me va a explicar varios detalles. Por un lado, que este antibiótico es bacteriostático y por otro lado, que vamos a ver más adelante, su farmacocinética, su relación farmacodinamia, va a ser una relación de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima
muy parecido a lo que pasa con los betalactámicos. En lo que respecta a su espectro, pues los vamos a considerar que son antibióticos de amplio espectro. Amplio espectro porque estos antibióticos me incluyen a Rickettsia, me incluyen a clamidias, me incluyen a micoplasma, me incluye varios tipos de espiroquetas, me incluye a micobacterias, es más, hasta protozoos. Incluye un montón de cosas. Por eso los vamos a considerar de amplio espectro. Va a tener un muy buen espectro contra bacterias gram positivas. A las bacterias gram positivas va a tener un muy buen espectro. Por ejemplo, a lo que es Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, tenemos una resistencia que es menor, en general, por ejemplo, en España, es menor al 5%. Así que para infecciones por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes puede funcionar. Ojo, Streptococcus, o sea, ¿cuáles no? Streptococcus agalactiae y Enterococos, tenemos una resistencia que va a ser mayor al 80%. En cuanto al Streptococcus pneumoniae, durante una época tenía una resistencia muy alta. Hoy, digamos, en las últimas series de casos en España se tenía un perfil de resistencia que estaba entre el 10 y el 20%. También vamos a tener espectro contra bacilos gram positivos, dentro de lo que me incluye a Corynebacterium, me incluye a Listeria, me incluye a Clostridium, Bacillus anthracis y bueno, en nocardia es variable. Pero digamos que si hay una buena sensibilidad a nocardia, pues súper bien. Eso en lo que respecta a bacterias gram positivas. Ahora, en lo que respecta a las bacterias gram negativas es variable, la verdad. Con bacterias gram negativas, la sensibilidad suele ser variable, es variable en todo este tipo de bacterias. Digamos que podemos tener algo de buen espectro contra Escherichia coli, contra distintos grupos de vibrios, contra Brucella, contra Yersinia, contra Legionella, y ya que estoy nombrando a Legionella, me acuerdo que a Legionella también va a tener un buen espectro contra Rickettsia, que ya hemos hablado, contra Coxiella burnetii, contra Mycoplasma pneumófila, Mycoplasma pneumoniae, y contra Clamidia pneumófila, a ver si. Lo que lo hace ser muy útil para el manejo de las neumonías por gérmenes atípicos. Me incluye a Plesiomona, Plesiomona shigeloides, Aeromonas, Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter pylori, que en España, por ejemplo, el perfil de resistencia es menor a 1%. Me incluye a espiroquetas, que por eso los ha nombrado. Entonces, esto me incluye a Treponema pallidum. Recuerden ustedes el productor de la sífilis. Y a Borrelia burgdorferi, que es el productor de la enfermedad de Lyme. Hablando de Treponema pallidum,
Fíjese que me incluye Treponema pallidum, a Neisseria gonorrhoeae, que me incluye a clamidia, por lo que son antibióticos que se pueden utilizar también para infecciones de transmisión sexual. Es más, hay un tipo de profilaxis, tanto pre como post exposición de contacto sexual, para disminuir el riesgo justamente de Neisseria, de linfogranuloma, así de sífilis, que es utilizar doxiciclina, que es uno de estos antibióticos, que muchas veces, por ejemplo, se juntan como profilaxis preexposición con antirretrovirales, como por ejemplo entricitabina, tenofovir, disoproxil fumarato, tenofovir alafenamida, con un esquema que se suele llamar como doxiprep, que es PrEP para VIH más doxiciclina, que también evita la transmisión o disminuye el riesgo de transmisión de sífilis, gonorrea y linfogranuloma y otras infecciones, por ejemplo, por micoplasma, que puede llegar a funcionar. Otro espectro que tenemos acá con las tetraciclinas me incluye a micoplasma, a las micobacterias, qué pena, micobacterias. Acá vamos a tener a Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium cheloni. Y contra protozoos, les había dicho que también tiene cubrimiento contra protozoos. Me incluye a Plasmodium, por lo menos a Falciparum. Me incluye a Entameba histolítica y a Balantidium coli. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un espectro grandísimo, gram positivos, gram negativos, espiroquetas, micobacterias, protozoos, bacterias típicas en neumonía, o sea, el espectro es bastante grande. Pero así como tenemos nuestras grandes ventajas, tenemos nuestras grandes desventajas, como las resistencias. Los mecanismos de resistencia que vamos a tener acá básicamente van a ser de tres tipos. Por un lado, vamos a tener bombas de flujo que cogen el antibiótico que ya entró y me lo sacan. Vamos a tener los mecanismos de protección ribosómica, que son modificaciones del ribosoma para que la tetraciclina no entre. Y por último, la inactivación enzimática, por fortuna el más infrecuente de todos. En cuanto a las bombas de flujo, es el mecanismo más frecuente en bacterias gram negativas. El de la protección ribosómica es el más frecuente en bacterias gram positivas. Y el de la inactivación enzimática es el menos frecuente. De las bombas de flujo, acá lo que vamos a tener son, como les había comentado ahorita, unas proteínas que sacan antibiótico a las tetraciclinas. Estos van a estar codificados por unos genes que son los genes, todas las tetraciclinas van a tener unos genes de resistencia que son los genes TET. Pongo acá genes TET. Entonces, para que se aclare de una vez, los genes TET van a ser genes TET, acá también voy a tener genes TET y acá también voy a tener genes TET. Y están con letras. Las bombas de flujo se codifican con los genes TET desde la A hasta la L. Los de protección ribosómica son los que siguen desde la M hasta la T. Y de protección enzimática es TET-X. Está más fácil. Entonces, los genes TET de la A a la L, que son los genes de bombas de flujo, me van a sacar a todas las tetraciclinas. En principio, no sacan a tigeciclina. Recuerden que tigeciclina es la tetraciclina que viene pegada con un glucósido, con un carbohidrato.
Eso hace que esta tetraciclina, la tigeciclina, sea gorda. Entonces, como es gorda, la bomba de flujo la intenta sacar, pero se queda trabada en el camino, así que no sale. Y de estas, la más importante, una importante que tenemos dentro de estos genes de resistencia de bombas de flujo es el gen TET-K, que es muy importante en bacterias gram positivas. El gen TET-K es una bomba de flujo de bacterias gram positivas. En cuanto a la protección ribosómica, ya les decía que es más frecuente en las bacterias gram positivas. Tenemos los genes desde la TET-M hasta la TET-T. Son enzimas GTPasa, son enzimas GTPasa que desplazan a la tetraciclina, al antibiótico. De estos, el más difundido es el gen TET-M, el más difundido de todos. Y tampoco afecta a tigeciclina, básicamente porque la fuerza con la que se une tigeciclina a la subunidad 30S del ribosoma es tan alta que la energía que tiene las enzimas de protección ribosómica no alcanzan a sacarlo. Así que también va a ser resistente tanto a las bombas de flujo como a los mecanismos de protección ribosómica, más no a la inactivación enzimática. El gen TET-X es de una monooxigenasa de tetraciclinas. Y esta vaina sí me inactiva a todas las tetraciclinas, incluyendo a tigeciclina. Si tenemos una bacteria productora de un gen TET-X, que tenga un gen TET-X que es productora de una monoxigenasa de tetraciclinas que me inactiva tetraciclinas, no puedo hacer nada con tetraciclinas. Me toca buscarme la vida con otro mecanismo de acción distinto. Como tiene un espectro amplio, pues vamos a tener unas indicaciones amplias. Y esto incluye, bueno, ya les decía que una de las bondades que tenemos con estos antibióticos es que yo puedo utilizarlo, dependiendo de la vida media, mucho o poquito. Vamos a hablar ahorita de la vida media. Lo cierto es que, por ejemplo, doxiciclina tiene una bondad que es la que hace que la utilicemos con mucha frecuencia. Y es que doxiciclina la puedo utilizar como 100 miligramos cada 12 horas o como 200 miligramos una vez al día. Una vez al día. Entonces, ¿para qué se pueden utilizar? Se pueden utilizar, por ejemplo, en brucelosis, en mezcla con un aminoglucósido. Se puede utilizar, por ejemplo, en cólera y en general por otras infecciones por vibrio, no solamente la de cólera. Lo puedo utilizar para la enfermedad de Lyme. Recuerde que la de la Borrelia burgdorferi. Me sirve para las infecciones por riquecias, que eso incluye a la fiebre de las montañas rocosas y al tifus, tanto epidémico como endémico. Me sirve para la fiebre Q, que es la de Coxiela. Me sirve para la fiebre de los matorrales, que esta es por Orienta Tsutsugamushi. Para infecciones de transmisión sexual que ya les había contado. Esto me incluye a Clamidia trachomatis. Esto me incluye a Klebsiella granulomatis. Me incluye a Treponema pallidum. Me incluye a, bueno, que también se puede utilizar como profilaxis, ya les decía, de sífilis, de gonorrea y de clamidia.
y todos esos con doxiciclina. Incluye la enfermedad de Whipple, que es por troferima. Me incluye Helicobacter pylori. Me incluye leptospirosis. Me incluye peste, la de Yersinia. Me incluye infecciones por Pasteurella multocida. La angiomatosis basilar. Me incluye Acutibacterium acnes. A los dermatólogos les encanta, entre otras, porque, y les aclaro acá, tiene actividad antiinflamatoria también. Las tetraciclinas tienen algo de actividad antiinflamatoria. Así que ustedes van a ver que se utiliza con mucha frecuencia en enfermedades inflamatorias, incluyendo el acné, y no solamente el acné que sea de infecciones, sino también otros tipos de acné, por ejemplo el acné inflamatorio. En el carbunco, en neumonía típica, en profilaxis, eventualmente por Plasmodium falciparum, profilaxis para Plasmodium. Y según el grado de sensibilidad a otras, que puede incluir a Acinetobacter baumannii, a Stenotrophomonas maltophilia y a estafilococos multiresistentes en función del grado de sensibilidad, como les venía diciendo. En lo que respecta a la farmacocinética, se puede utilizar intramuscular, pero duele mucho. Así que no lo vamos a utilizar con frecuencia, no se recomienda. Hablando de la absorción, estos antibióticos van a tener una absorción que va entre el 90 y el 100%. Por ejemplo, doxiciclina y minociclina, que tienen una muy buena absorción. Ya les había dicho a ustedes que en presencia de hierro sobre todo, pero también en presencia de calcio, de magnesio, de bismuto, de aluminio, esto me va a generar una disminución en la absorción intestinal. Tampoco se debe administrar con leche ni con antiácidos, porque los antiácidos suelen tener hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio que también me van a disminuir la absorción de las tetraciclinas. Recuerden que las tetraciclinas son quelantes de cationes bivalentes o trivalentes. Y una vez que está quelados, el medicamento no se absorbe. Y esto es particularmente importante tenerlo en cuenta en función a que estos medicamentos, ya lo vamos a ver más adelante, están muy relacionados con úlcera esofágica. Así que es frecuente que el paciente haga síntomas gastrointestinales que eventualmente él se autoformule con antiácidos y pues esto puede ser un problema. En lo que respecta a la distribución, estos antibióticos pueden tener volúmenes de distribuciones variables que pueden ir desde 0.7 litros por kilogramo, en el caso de doxiciclina, hasta más o menos 1.7 litros por kilogramo en el caso de demeclociclina. Tienen una unión a proteínas plasmáticas que también es bastante variable, aunque suele ser alta. Que por ejemplo, en el caso de doxiciclina suele estar por allá entre el 60 y el 95%, en el caso de minociclina suele estar por allá entre el 55 y el 75%, y en el caso de tetraciclina puede estar entre el 20 y el 65%. Algunos de ellos, como les decía a ustedes, son muy lipofílicos, sobre todo doxiciclina y minociclina, que son los de segunda generación. Esto me genera una alta distribución en tejidos
Esto me genera unas concentraciones en líquido cefalorraquídeo que suelen estar entre el 10 y el 25% de la concentración en el plasma. Tenemos una buena concentración en sudor y en el folículo piloso, por lo que todavía mejor utilidad en el acné y en otras enfermedades inflamatorias de la piel. Se acumula en los dientes y atraviesa barrera fetoplacentaria. Y esto va a estar muy relacionado con que está contraindicado en mujeres embarazadas o niños menores de 8 años. Y también vamos a tener excreción por leche materna. No en mujeres embarazadas, no en mujeres lactando y no en niños menores de 8 años. En lo que respecta a la eliminación, estos medicamentos van a tener una eliminación que es mixta. Es decir, vamos a tener eliminación tanto por vía renal como por vía hepática. Entonces, eliminación. La eliminación es mixta, normalmente sin cambios, excepto tetraciclina, que tetraciclina sí tiene metabolismo hepático. Los demás no, solamente se eliminan. Vamos a tener algunos de estos que van a tener una vida media corta, que va a estar entre las 5 y las 9 horas, como por ejemplo la oxitetraciclina y la propia tetraciclina. Algunos que van a tener una vida media, pues digamos media, entre las 10 y las 14 horas. Acá tenemos a demeclociclina. Y los de segunda generación, que van a tener una vida media larga, que está entre las 16 y las 18 horas, que facilita todavía mejor la administración. Y acá vamos a tener a doxiciclina y minociclina. Como tienen excreción hepática también, pues acá vamos a tener unas concentraciones en bilis que son bastante buenas. Las concentraciones en bilis suelen estar por allá entre 5 y 25 veces la concentración en plasma. Y sobre todo doxi y tetraciclina van a tener una alta concentración en orina. Por último, de este pedazo de farmacocinética, pues es lo que les estaba diciendo de la relación entre farmacocinética y farmacodinamia. Estos antibióticos se van a comportar como antibióticos tiempo dependientes, es decir, funcionan en la medida en la que tengan mayor cantidad de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. En el caso particular de doxiciclina, también va a depender mucho de que tenga una concentración máxima muy por encima de la concentración inhibitoria mínima. Es decir, que funciona como un mixto entre los que son tiempo dependiente y concentración dependiente. Y también van a tener algo de efecto post-antibiótico. Un efecto más bien interesante, más bien importante, de efecto post-antibiótico de las tetraciclinas. En lo que respecta a la toxicidad, vamos a tener acá sí varias situaciones de toxicidad. Uno de los más importantes ya se los medio había nombrado, que es el de la toxicidad gastrointestinal. En la toxicidad gastrointestinal, pues vamos a tener algo de náuseas, vómito o diarrea. También está relacionado con que produzca colitis pseudomembranosa. Me puede producir úlceras esofágicas. Y ojo que no se debe manejar con antiácidos que tengan hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio.
Es el más característico de los efectos adversos de las tetraciclinas, aunque por fortuna es poco frecuente. Para evitarnos esto, hay que tomarlo con abundante agua, más de 250 mililitros, que es lo que se recomienda para tomarse un medicamento, y evitar el decúbito por lo menos 2 horas después de tomarse el medicamento. También están muy relacionados con la fotosensibilidad. De hecho, es bien interesante que estos medicamentos son particularmente sensibles a la luz, por eso el medicamento suele venir con protección para la luz y si usted los deja por ahí que les llegue la luz, el medicamento se pone cafecito. Y así como el medicamento se pone cafecito, la piel de las personas también se puede poner cafecito y me puede generar mucha fotosensibilidad, por lo que se debe evitar la luz solar directa. Se debe, en la medida de lo posible, utilizar fotoprotección y sombreritos. Me pueden generar algo de hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad es menos frecuente con minociclina y con doxiciclina. Y pues normalmente no es una cuestión así muy grave, suele producir por allá algo de urticaria, de exantemas, de dermatitis exfoliativa, algo de edema periorbitario y muy raro la anafilaxia, pero es muy raro. También me pueden producir otros efectos adversos, ya mucho menos frecuentes, como por ejemplo la neurotoxicidad. Esta neurotoxicidad se presenta especialmente con minociclina y suele ser vestibular. Me va a generar disbiosis y estas disbiosis suelen producir candidiasis orales o candidiasis vaginales. Pueden producir pseudotumor cerebri. Pueden producir síndromes lupus-like, como muy parecido al lupus pero por medicamentos. Puede producir el agravamiento del bloqueo neuromuscular cuando se están utilizando medicamentos bloqueadores neuromusculares. Puede producir algo de diabetes insípida nefrogénica. Y recuerden que el medicamento está contraindicado en niños menores de 8 años, en embarazadas y en mujeres que estén lactando. Recuerden que este medicamento se deposita en hueso y en los dientes y en los huesos, pero me puede producir malformaciones y en los dientes produce unas manchas cafés o grises en los dientes o en las encías, puede producir displasia de encías y puede producir hipoplasia dental. Las interacciones suelen producirse con otros medicamentos que tengan metabolismo hepático, y esto especialmente con tetraciclina. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, a fenitoína, a carbamazepina, a los barbitúricos, rifampicina y el etanol, que me pueden generar una inducción del metabolismo hepático y por lo tanto me disminuyen la actividad antibacteriana. Y también importante con los anticonceptivos orales. Las tetraciclinas disminuyen la eficacia de los anticonceptivos.
y también con los anticoagulantes orales. Esto me puede potenciar el efecto del anticoagulante y producirme un mayor riesgo de sangrados. Y con los anticonceptivos disminuye la eficacia y aumentarme el riesgo de embarazos. Pues básicamente eso es lo que tenía para decirles de aminoglucósidos y de tetraciclinas. Muchas gracias, qué pena a lo largo, pero pues esa es la idea del video. Muchas gracias a todos y que lo disfruten.